Entonces nos ponemos de acuerdo, nos podemos poner de acuerdo por coordenadas. Es decir, uno podría tenerlo como la ecuación de consenso de los X y la ecuación de consenso de los Y. Es una forma. La otra es utilizando entonces el producto de Kronecker, que es básicamente lo mismo que acabo de decir, pero más elegante en una notación más elegante. Pero entonces sí se entiende cuál fue el asunto, que nosotros confundíamos la idea de X. Como siempre hemos estado unidimensional, entonces ese X1, X2 lo asociábamos a cada uno de las cosas, pero este es el conjunto de variables y cada uno tiene este conjunto. Cada nodo tiene las mismas 4 variables. Entonces, así como acá, cada uno tiene X y Y, X y Y, X y Y. ¿Sí? Y si se dan cuenta, cuando llega al punto de acuerdo es porque X1 es igual a X2, es igual a X3 y es igual a X asterisco, y lo mismo ocurre con Y. Y1 es igual a Y2 y es igual a Y3 y es igual a Y asterisco. Entonces vemos que se hace consenso, se puede ver el consenso como desacoplado inclusive, o sea, sería como un doble consenso andando simultáneamente, porque pues no habría lío, porque ellos se tratan de poner de acuerdo tanto en X como en Y. Entonces todo el tiempo están avanzando las dos coordenadas. Uno podría verlo un poco así. ¿Listo? Pero también lo puede ver con Kronecker. Entonces miremos qué es lo de Kronecker, que creo que lo mencionamos en algún momento cuando vimos lo de consenso, pero no lo extendimos demasiado bien. Entonces sería básicamente eso que acabamos de escribir ahí, porque ahí no nos daría la matriz A, ¿verdad? Si tenemos nuestro Z, que tiene el Z1, Z2, Z3, y este nos da acá lo que estamos viendo de X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Nuestra matriz de conexiones no cambia. El laplaciano sigue siendo el mismo. El laplaciano, en ese caso, seguiría siendo de 1, 2, 3, 4, 5, eran 3, no, sí, de 3 por 3. De hecho, podemos poner los números, no hay lío, pero bueno, vamos a ponerle, porque lo podemos sacar sin problema. Entonces, nuestro laplaciano tiene, ¿cómo es que es? Menos 1, está todo lleno, ¿cierto? Porque es un grafo completamente conectado. Entonces, 2, menos 1, menos 1, menos 1, 2, menos 1, menos 1, menos 1, 2. Entonces miren esta matriz. Y se supone que la ecuación de consenso nos dice que z punto es igual a menos L por Z, ¿sí? Así era. Nuestra ecuación de consenso es continua. Entonces esto funciona muy bien cuando está en una dimensión, pero resulta que cuando estamos en consensos de orden superior, o sea, cuando este es de 2 dimensiones, cuando ahora Z pertenece a R2, entonces ya no podemos hacer esta multiplicación así. Entonces, donde aparece el producto de Kronecker. Entonces, ¿qué es el producto de Kronecker? Sería pensar en el L, podríamos poner ampliado o algo así, no sé. Vamos a ponerle aquí el índice del Kronecker. Entonces, el producto de Kronecker, que se representa así, de una matriz A, Kronecker, una matriz B, se hace, a ver si hay una forma compacta de escribir. No. Entonces acá nos toca poner el A11 por todo el B.
A 1N por todo el B, A M1 por B, A Mn, sí, por B. Entonces él agarra el primer término de la matriz A y lo multiplica por toda la matriz B. Y así arma una supermatriz. Como pueden ver, esta es una supermatriz donde cada coeficiente de A se multiplica por una matriz B y así aparece. Entonces imagínense el tamaño de esto, ¿no? O sea, convertimos una matriz en una matriz de matrices ahí adentro. ¿Listo? Ese es el producto de Kronecker. Como lo mejor es verlo a través de un ejemplo, miremos un ejemplo chiquitico, donde tengamos A, que es el que normalmente nos va a servir, A11, A12, A21, A22 y B, la matriz identidad, 1, 0, 0, 1. Entonces el producto Kronecker AB pues va a ser A11, 0, 0, me quedó muy cortica aquí la... ¿Cierto? Agarramos el A11 y lo multiplicamos por 1 y por 1. Me queda aquí A11. Aquí aparece entonces, ¿quién? El segundo término también por B. Entonces me aparece A12, 0, 0, A12. Y así voy armando el resto, me queda acá A21, 0, 0, A21. Acá me queda A22, 0, 0, A22. Entonces así queda la nueva matriz. Entonces como pueden ver, me quedan aquí partidos. Entonces aquí queda el tamaño de A, queda acá, ¿cierto? No, acá queda el tamaño de B. Este es el tamaño de B. Entonces lo que hace es como repetirme, digamos, si utilizo la identidad, entonces en cada bloque de estos me aparece el primer término y lo extiendo a la dimensión de B. Entonces, ¿cuál es el truco? Pues nada, que si tengo el laplaciano Kronecker, o sea, el laplaciano para que me cuadre con esto, sería el laplaciano normal, producto Kronecker, por la matriz identidad de la dimensión n, que es la que me cuadra con este. Y listo, con eso ya logro tener la matriz que necesitaría para extender esta idea unidimensional al espacio de consenso de orden superior. Ya con esto lo lograríamos. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos quedaría cada término nos quedaría así ordenado en toda la cosa. Y uno dice, pero sí funciona. Sí, veamos un mini ejemplo. Pongamos en este ejemplo que estábamos viendo acá, que es de 2, más chiquito que este de 3, este de 2. Entonces, veamos cómo queda, por ejemplo, x1. x1 punto, o sea, la componente 1, pero usando esta matriz, ¿no? Que sería usar esta matriz sería esta matriz por, acá sería entonces x1, y1, x2, y2, ¿no? Porque sería solamente n sería igual a 2, pero también tendríamos solamente dos agentes, ¿no? Entonces sería esta misma matriz aquí, y si se dan cuenta cuadra, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces miremos cómo quedaría la primera componente, el x1 punto, sería a11 por x1 más, cancela la y, a12 por x2. Entonces lo conseguimos. Si se dan cuenta, que era lo que queríamos, que estuvieran separados por componente. Entonces solamente x1 solamente puede relacionarse con x1 y con x2 en este grafo de 2.
Y así ustedes se van a dar cuenta que funciona y que voy a tener igual para, por ejemplo, el Y1 punto. Y1 punto va a ser igual a A11 por Y1 más A12 por Y2. Entonces ahí está el truco. Kronecker nos soluciona el problema y nos da así, nos da por componentes. Entonces X1 solo va a depender de los X y los Y solo van a depender de los Y. Y así seguimos y sacamos todo. Sacamos X2 hasta aquí nos daría de 3 dimensiones, entonces nos daría X1 punto igual y solamente dependeríamos de los X, de X1, X2 y X3 de, de este. Entonces logramos el desacople, porque uno podría hacerlo a mano, o sea, decir, desacoplo los componentes y me quedaría entonces matriz de matriz, 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 y eso es un poco ineficiente a veces desde el punto de vista computacional, bueno, o tal vez es más eficiente desde el punto de vista computacional, pero eso es más elegante matemáticamente hablando, porque podemos simplemente tener el Z, que es y acá tendríamos el laplaciano Kronecker, o sea, el laplaciano por Kronecker. Y acá Z. ¿Sí? O también podríamos dejarlo sin problema de forma explícita L Kronecker identidad Z. Y así tendríamos la ecuación de consenso de orden superior. Entonces, si quieren leer más de esto, pueden mirar consensos de bien, entonces listo, entonces ya lo logramos. Entonces, este era el asunto. Debido a un problemita de notación, de uso de notación, de cómo utilizábamos los X, se nos salía aquí de control este muchacho. Les pregunta sobre el consenso de orden superior. ¿Claro? Bien, entonces ahí ya estamos preparados para lo que necesitábamos. ¿Qué necesitábamos? Pues poder armar ahora esta cosa. Entonces ya sabemos que lo que ocurre es que cada X tiene una copia de los X, por eso al final llegamos a este valor así. Entonces hagámoslo para nuestro sistema. Nuestro sistema particular. Entonces vamos a hacer. Entonces lo mismo, también nos cambió el consenso. Porque estábamos ahora, tenemos que tener, hay que recordar que no es que es que ahí está, es como si estuviéramos haciendo consenso entre la coordenada X con Y y con Z. Entonces también nos estaba quedando mal el consenso. Entonces ni el consenso funcionaba y tampoco el gradiente, ¿no? O sea, esa vaina no iba a funcionar, no iba a llegar a ninguna parte. Ahora sí. Bien, entonces retomemos nuestra matriz. Nuestra matriz era nuestra matriz A. Entonces teníamos la matriz 2 sobre 4, 1, 4, 0, 1, 4. 1, 4, 2, 4, 1, 4, 0. 0, 1, 4, 2, 4, 1, 4. 1, 4, 0, 1, 4 y 2, 4. Esa es nuestra matriz A. ¿Listo? Y entonces N, tenemos que pensar en esa, ¿de qué dimensión es N? N es de dimensión 4, entonces tendríamos nuestra matriz
nuestra matriz unitaria por ahí para usarla ahorita de 4 dimensiones. Muy bien, entonces para solucionar el problema de notación, como para no confundirnos, yo les propongo que le digamos a x sub i, para que no se nos descuadre la teoría con la práctica, es donde hacer la práctica, y que le llamemos a esto x1 y, o sea, la copia de la variable x1, pero de i, aquí la copia de la variable 2 de i, la copia de la variable 3 y la copia de la variable 4. Entonces así ya no se nos descuadra con la teoría que habíamos utilizado el x sub i para referirnos a ese vector. Entonces así ya nos queda. Es para poder entender los componentes internos, que es lo que vamos a implementar. Entonces los componentes internos nos quedan definidos así. Habría más formas, ¿no? Uno podría utilizar que una coma aquí, o subíndice y superíndice, pero bueno, esto me parece que funciona sin tanto problema a la hora de escribir. Entonces, como ejemplo, escribamos x1. Entonces, x1 sería la variable x1, 1, ¿cierto? Que sería la copia de la variable x1 de 1. Aquí sería 2,1, aquí sería 3,1 y aquí sería 4,1. ¿Sí? Entonces así tendríamos las dimensiones. También podríamos llamarlo X, Y, Z, W. Cualquier cosa así, o X, Y, B, W. Pero pues esto tendría el límite de que si usted está en dimensiones grandes se le van a acabar, ¿no? En cambio así no se le acaban porque tenemos todos los números ahí. ¡Listos! Ahora sí, entonces, ¿cómo nos queda el x1, el primero? Es x1 t más 1, pues viene a ser aquí adentro igual a x11 t más 1, x21 t más 1, x31 t más 1 y x41 t más 1. Así sería x1, porque x1 tiene una copia de todo el vector de las variables en las que hay que ponerse de acuerdo. Y ya, y ahora entonces sigue. Aquí vendría la parte de consenso, ¿verdad? Entonces esta es la parte que nos toca meter la matriz A, Kronecker, la matriz identidad que tenemos acá, ¿verdad? Porque entonces nos daría esa supermatriz para poderla multiplicar. Y vendría multiplicada por el vector x11t, x21t, x31t, x41t, ¿sí? Entonces esta supermatriz vendría multiplicada así. Sí, 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 parece que tiene sentido. ¿Sí necesitamos hacer Kronecker aquí o no? ¿Qué dicen? Profe, ahí me genera una duda. ¿Solamente se toma con respecto a x sub 1, o sea, solamente x sub 1, x sub 2, 1, o sea, después hay que hacer lo mismo con x sub 2 y x sub 3 y x sub 4? Correcto. Entonces, si se dan cuenta, aquí no hay que poner Kronecker todavía. ¿O sí? ¿Qué dicen? No, no hay que poner crónica. Habría que ponerlo para botar las 16 componentes ahí.
Muy bien. Entonces, efectivamente, no. Ahí no necesitamos Kronecker todavía. Ahí necesitamos solamente A. Porque estamos así normalito. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Tampoco nos funciona A. Porque si ustedes se dan cuenta, entonces tampoco podría ser A. Sí, porque necesitamos es que X11 se mezcle con el X12 y el X14 que tenemos allá. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué dicen? Mucho, hagamos a pedal el primer paso. X11 de T más 1 tiene que ser igual a 24 X11 de T. Vamos a hacer solo el pedacito de consenso. Más 14. Recuerden que este es la que nos dice del vecino 2. Que sería Ahí 1, va por X21. no, por X1, 2. O sea, es la variable 1, que en nuestro ejemplito que teníamos allá sería X10, sería el X. Entonces sería el 1, pero la copia del vecino, del 2. O sea, la variable X1, pero del vecino 2. Y aquí vendría más un cuarto por... Acá sería ¿quién? El vecino es el 4, entonces sería la variable 1, pero del vecino 4. Este sería lo que iría acá. Entonces, este no me sirve ponerlo acá. Aquí tengo que poner este, pero también tengo que poner todos. ¿Sí? Pero antes ya miramos esa forma de notación compacta. Pero hagamos hagamos este con este y con el gradiente de una vez. Entonces acá vemos, acá como que nos falta algo, ¿cierto? Lo que es que no podemos desacoplar. Sería como la primera fila. Sí, sería, aquí iría la primera, la quinta, sí, no es evidente qué es lo que escribo acá, porque sería la primera, la quinta, ¿cuál es? Sería 1, 5, 10 y 15. Serían la fila 1, la fila 5, la fila 10 y la fila 15 del vector. Entonces ya ahorita completamos aquí, vamos a poner aquí una cosita así. Acá sí vendría el menos, el alfa, y ahora sí nos cuadra lo del gradiente. Ya miramos lo del gradiente 1. Sí, entonces hagamos este primer pasito que da acá. Entonces el gradiente de F1 sí tiene 4 componentes, ¿verdad? Porque sería la derivada la derivada de F1 con respecto a X1, 1, pongámoslo acá vendría la derivada de F1 con respecto a X2, 1, ¿cierto? La segunda variable, la copia de 1. Acá sería F1 con la derivada de la variable 3
del agente 1, y acá vendría la derivada de la función con respecto a la x, la variable 4 del agente 1. Este sí sería el gradiente y ese sí cuadra. Este es el lío, ¿no? Que para hacerlo unidimensional no está tan evidente cómo dibujar este. Pero bueno, por aquí sí continuamos al menos con la primera componente de este, daría así, y acá sería menos alfa, y ahí sí aparecería solamente la derivada de f1 con respecto a x1, 1. Esta sería esa primera fila. Y uno podría armar así a pedal la segunda, la tercera y la cuarta, las 4 que necesitamos para la variable x1. Y después vendría x2, y después vendría x3 y x4. ¿Sí? Pero de manera como ver un poquito esto adentro, porque ya lo voy a poner en notación compacta, y en notación compacta ya no tendría problema. ¿Sí? ¿Sí vamos claros todavía? Preguntas. El DF en forma general quedaría fi con respecto a x variable 1 y fi x 2 y bueno, el i con respecto a x n i, que lo leeríamos como la derivada de la función del agente i con respecto de la variable x1 del agente i, y así de cada uno. Porque entonces, recuerden, tenemos la variable 1 del agente 1, la variable 1 del agente 2, la variable 1 del agente 3, porque cada uno tiene una copia de las variables de decisión, porque si no, no tendría sentido, porque imagínense cada uno teniendo una variable, porque habríamos de ponerlas todas. Entonces, así se ve solamente cuando es unidimensional, pero si es n-dimensional, ¿sí? Entonces, bien, ¿cómo van ahí? ¿Sí quedó claro cómo sacamos este muchacho de acá? Ahora sí ya todo supuestamente cuadra. O hacemos un ejemplo de 2 dimensiones, que creo que se puede escribir más fácil. O sea, un grafo demasiado chiquitico que solo tiene 2 nodos, para que todas las matrices y todo sea pequeñito y lo podamos ver en un solo tablero. ¿Cómo la ven? ¿Sí? ¿Mejor? Sí, mejor. Listo, entonces hagamos. Es que aquí ya se nos volvió. Bueno, podemos concluir esta hojita poniendo la forma general. La forma general sería x t más 1 de la dimensión n, que sea. Aquí sí vendría la matriz A en general, Kronecker. Kronecker, la matriz identidad de dimensión n por x de t menos alfa. Y acá entonces vendría todo el delta f, que por dentro, así sería la ecuación, y por dentro ese delta f pues es que no sería el delta f, sería, ¿cómo lo bautizamos? Porque sería el vector de los deltas, de los delta f's. No es que sea el delta f de la f otra.
sería, vamos a ponerle el delta F mayúscula. Ahora sí. Para que no se nos confunda, porque no es el delta ni de la F que suma, ni es el delta, sino es el vector. Eso, porque sería un vector de vectores, ¿no? Porque sería, cada uno de estos sería sería el delta F1, delta F2, hasta delta Fm, que es el número de agentes. Listo, entonces esta sería la forma compacta del algoritmo de consenso como de gradiente con el consenso de orden de orden superior, porque en general no vamos a hacer un algoritmo para una variable, sino va a ser así, varias variables. Entonces, realmente en la vida esto sería lo útil y sería lo que uno utilizaría. Y si me pongo a pensar, si ustedes se dan cuenta, en los papers normalmente no escriben nunca eso, nunca le dan a uno esas pistas y lo dejan todo como si uno ya, pues eso lo deducen a la hora que lo van a programar. Pero si, digamos, nunca escriben esto. Esto no lo he visto escrito en los papers que he leído hasta ahorita. Tal vez porque es muy básico y ellos asumen que uno, inclusive por allá dentro de la cabeza se le ocurre, pero es bueno tenerlo claro. ¿Listo? Entonces este es este vector. Ahora sí, hagamos entonces uno bien pequeñito para que ya no nos queden dudas. Hagámoslo con todos los... Entonces, claro, tenemos un nodo, una grafo miniatura de solamente 2 nodos. Entonces, 1 y 2. Ahora sí podemos hacer F1. Entonces sería x1 al cuadrado más x2. Dejamos todo. Si dejémoslo todo, entonces recuerden, acá n es igual a 2. Esta es la dimensión del x, ¿sí? X es de dimensión 2. Entonces x tiene componentes, entonces digamos, y el número de agentes también es 2. Este es el número de agentes. Entonces tenemos 2, dimensión 2, y el número de agentes es 2, ¿cierto? Agente 1, agente 2, y así. Entonces cada uno de ellos por dentro tiene el mismo, entonces tenemos dos variables. Entonces podríamos hacerlo, a ver cómo hacemos. Vamos a hacerlo más fácil todavía, XY, y así no hay confusión. Entonces cada nodo tiene una F asociada, ¿no? Entonces tenemos dos Fs. Tenemos el X. Y el X tiene entonces la componente B y U, porque W lo vamos a usar después. Entonces cada X está en el plano, se mueve en el plano BU. Acá va a estar X. ¿Sí? ¿Todavía vamos? ¿Preguntas? Entonces cada nodo tiene una copia, de X, ¿sí? Entonces cada nodo
tiene una copia de el vector X. Entonces, a esa copia le decimos X sub I. Entonces acá a eso le ponemos X sub I. Entonces cuando decimos X1 es la copia que tiene el nodo 1 de X. ¿Sí? ¿Sí vamos? Preguntas en cualquier momento. Profe, una pregunta un poco aparte. Claro que sí. Algorítmicamente hablando, al tener una copia, no hay como problemas por desfase, ya cuando se está hablando del algoritmo. Por eso entonces ahí viene toda la teoría de que estos son sincrónicos. Ah, ok. ¿Sí? Efectivamente, por eso hablamos de sincronismo. Todos tienen que pasar, todo está perfectamente sincronizado. Porque si no, imagínense ese descuadre, ¿no? Mm. Porque si los Y no están, digamos, aquí en este caso B y U, si B y U no son sincronizados a la hora de pasar las cosas, pues imagínense que usted se empieza a mover más rápido hacia Y que hacia U, más rápido hacia B que hacia U, por ejemplo, pues es un lío. Pero no, todo está sincronizado, entonces todos los pasos van sincronizados. Listo, entonces ayúdenme a escribir las funciones. ¿Cómo sería F1? ¿Cómo sería? Ideas, ¿qué ponemos ahí? ¿Qué no está claro? ¿Qué confunde ahí o qué? Yo creo que el cambio de nombre, porque pues antes tratábamos a X como una variable, pero ahora sería todo el agente, ¿no? Entonces, pues no sabría si sería B, U para utilizarlas en F o tendría que meter toda X ahí en la función. Correcto. Entonces, recordemos lo siguiente. ¿Cuál es nuestro problema? Siempre tengamos en mente nuestro problema de optimización. Nuestro problema de optimización, ¿cuántas variables tiene? Dos, Dos. y cada uno tiene dos componentes. Correcto. Entonces, F sería, nos dice que es la suma de F1 más la suma de F2. Y sabemos lo siguiente, ahí es donde empieza a tener mucho sentido cada vez que se hace la aclaración. Los F sub I mapean de Rn a R. Esto ya nos debe solucionar la pregunta. ¿Cuáles son nuestras variables? Lo que allá llamábamos X1, X2, X3 eran los componentes, ¿cierto? Entonces, esto suma B y U y nos tiene que dar un R. Y esto lo tenemos que poder al sumarnos, debe ser compatible
Es decir, tenemos que estar usando las mismas variables. ¿Cuál es el vector original? ¿Cuál es el x original? Este es el x original. Esta es la variable original. Esta es la copia. Copia. Entonces, ¿cómo es x sub y por dentro? X sub y por dentro pues va a ser b sub i, que es su respectiva copia de b, y va a tener u sub i, que es su respectiva copia de u. ¿Sí? Variable original, variable copia. La función objetivo general debe depender de x, o sea, de la variable original. Entonces los f tienen que ser funciones de la variable original. Que después le metemos las copias allá, cuando vamos a montar el algoritmo, sí, pero como planteamiento del problema, o sea, como que digamos F1, entonces F1 podría ser b al cuadrado más 2u, y aquí podría ser simplemente u al cuadrado. Entonces, cuando saquemos la función global, se va a ver como b al cuadrado más 2u más u al cuadrado. Esta va a ser la función que queremos minimizar. Esta es la función global, que va a llegar a un óptimo, que va a ser b óptimo, u óptimo, ¿cierto? El b óptimo y el u óptimo, al ponerlos acá, nos dan el mínimo valor de esta función. ¿Cómo la ven? ¿Sí tengo sentido o no tengo sentido? ¿Qué opinan? ¿Mm? ¿Sí? ¿Sí tiene sentido? O haber Sí. puesto aquí P y U es muy confuso. No. Precisamente trato de poner aquí dos variables bien diferentes a lo que nuestro cerebro nos obliga a pensar para que nos quede claro, ¿sí? Porque si sigo poniendo las variables como iguales, 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 todo igual, como que no nos damos cuenta y seguimos confundiendo. En cambio, así ya, aquí ya lo veo. Mis variables, eso sería como cuando decíamos la función es XY, ¿sí? En un espacio de dos dimensiones. Es una función f que depende de x y y. Acá depende de b y de u. ¿Sí? Punto. Eso es nuestra función a optimizar. ¿Sí? Entonces tenemos dos variables, b y u, y tenemos dos funciones. La sumamos, nos da la total. Esta es la que conoce F1, la que conoce el agente 1, esta es la que conoce el agente 2. Ahí vamos. Ahora, cada agente tiene una copia, y ahí es donde empezamos ahora sí a hacer el algoritmo iterativo. Entonces miremos cómo se vería x1 de t más 1. Pues ayúdenme aquí todos juntos. ¿Cómo sería ese x1? ¿Qué iría aquí? El A sub 1, 1. No, por eso, pero es que como el x lo voy a poner aquí en componentes. ¿Cuáles serían los componentes de x1? Los componentes. Ok. Sería b1, t más 1, y aquí sería 1, t más 1, ¿sí? Que son las copias del vector de las dos variables originales, las copias que tiene el agente 1. Ahora sí viene la parte de la matriz. Aquí vendría bueno,
Vamos aquí a Kronecker. Bueno, ahora vemos la matriz A. Nos faltó armar aquí la matriz A. La matriz A es de 2 dimensiones, ¿no? Pongamos una bien fácil. Una doble estocástica, doble estocástica. ¿Esa cumple? Sí. Esta sería... Listo. ¿Para qué hice esto aquí a un ladito? Porque aquí me sale solamente un pedazo de esta matriz, ¿no? Porque esta matriz realmente tendría x1 y x2. Entonces, para tenerla acá, aquí me sale una parte. Y ahí me sale la otra. Listo. Entonces, acá me sale ¿quién? Pues un medio. Si pongamos la forma general sería x t más 1 es igual a Kronecker y 2 menos alfa delta del f mayúscula que estamos buscando. ¿No saben qué vamos a hacer? Borremos esto de aquí arriba y hagámoslo todo de una vez, para que era la idea, ¿no? Original, para que nos quepa. Listo, ahí sale todo. Entonces tenemos x1 y tenemos x2. Que al volverlo nos sale b1 t más 1, 1 t más 1, b2 t más 1, u2 t más 1. Así nos sale este vector y ahora sí. Y este sí es igual a esta matriz. Kronecker 0, 0. Eh, 0, 1 medio, 0, 1 medio, 1 medio, 0, 1 medio, 0. ¿Cuántos vamos? 1, 2, 3 ya. 0, 1 medio, 0, 1 medio. ¿Sí? Y acá entonces va el vector B1T, 1T, B2T, U2T. Y acá restaríamos menos el alfa, que es una constante, y acá tendríamos entonces la derivada de F1 con respecto a B1, la derivada de F1 con respecto a U1, la derivada de F2 con respecto a B2 y la derivada de F2 con respecto a U2. Y listo. Ese sería nuestro algoritmo para ese grafo. Verifiquemos entonces acá arriba que sí funciona. O sea, para uno solito. Para una sola componente de del primer agente. Entonces sería B1. Entonces verificamos. 1 medio
de B1T más 1/2 de B2T menos alfa que algo no cuadra. No puede ser un vector. Tendría que ser una matriz. Entonces corrijamos acá. Este delta F mayúscula. Si se dan cuenta que tiene que ser una matriz, si la pillan que no nos cuadra, no puede ser así. Porque ya les muestro el producto, porque si no nos va a dar, podríamos armarlo así como vector, pero si fuéramos a hacer el promedio como alguien me mencionó al principio, pero acá no, acá estamos haciendo uno solo. Entonces, tendría que ser, es así. Acá tendríamos la derivada, acá tendríamos el F. A ver cómo queda, que nos cuadre. Profe, pero no entiende por qué no podría ser vector, porque esa operación ahí que está al lado, el A crónica identidad por el vector da vector, ¿no? Sí, gracias. Tuve un lapsus mental. Sí. Gracias. Vectorial. O sea, lo que iba a hacer era extender sin necesidad la dimensión, porque iba a dar lo mismo exacto. Exacto. Era hacer una matriz diagonal, pero da lo mismo exacto, sí. Sí. No, era igual. Entonces, ¿será que esto funciona el control Z? ¿Qué está haciendo, de hecho? Puede estar borrando todo. Sí, entonces, no, este sí es tal cual. Es el vector de los gradientes. ¿Quién sabe qué se borró aquí? Listo. Sí, perfecto, porque esto hace así. Esta fila multiplica por esta columna menos este por el primer término. Y ahí ya aparece. Entonces aquí aparece la derivada de este con respecto a este. Y listo. Entonces vemos que sí cuadró. O sea, la ecuación como la planteamos aquí funciona. Ahora sí ya tenemos esto listo para implementar. Entonces sí funciona y así podríamos ver que sale también para la otra dimensión, o sea, para U. También saldría igual. Aquí tendríamos U1. Y acá tendríamos la derivada de esto, pero con respecto a U1. Listo. Y así podríamos acá, quizás daríamos B2 y U2. Ya nos quedaría todo el chorizo. Bien, entonces esto, pues lo podemos ver que es como el promedio de B1 más B2. Y aquí nos quedaría alfa, y este lo podemos calcular. Calculemos 1 al menos, la derivada de este con respecto a B1. Entonces quiere decir que ahí donde estaba, tendríamos que meter las copias de F1, o sea, el F1 que usamos acá tiene las copias para el vector 1, ¿no? Entonces, él sería B1 al cuadrado más 2U1. Entonces, acá la derivada nos daría 2B1. Entonces, aquí nos quedaría por 2B1. ¿Sí? Y ese mismo
pero con respecto a la componente 1 sería 2. Y así sacamos todos los, pues el otro sería idéntico, ¿no? La derivada de F1, la derivada de F2 con respecto a 2. Listo, entonces ahí ya funciona, ¿sí? Este sería entonces lo que habría que implementar. Como pueden ver, aquí para la gente 1, o sea, para la componente 1 de la gente 1, solo puede haber copias, ¿no? O sea, aquí tiene que aparecer siempre B1, B1, B2. Y como no hay productos cruzados, pues no aparecen variables, aquí solo le van a aparecer las variables, o sea, está separado por componentes, no hay cruces de componentes, porque uno podría hacerlo todavía más difícil, ¿no? Habría que verificar en la convexidad, si ese producto de dos variables me da, sí, que aquí nos apareciera que no fuera más 2u, sino que f1 fuera una cosa como b al cuadrado más b por u. Entonces habría que mirar, ¿eso es convexo o no es convexo? ¿Ese producto bilineal es convexo o no es convexo? Porque recuerden que nuestra teoría utiliza la idea de convexidad de las funciones, ¿no? Si no la cumple, no nos sirve. Muy bien, entonces salimos de aprietos para hacer la implementación, porque la teoría está linda, la teoría siempre va a funcionar, pero cuando vamos a implementar es que nos enredamos. Entonces, preguntas, por favor. ¿Cómo la ven? Sí, Eduardo, una pregunta. Esta ecuación, cuando la estábamos mirando anteriormente, aparecía una componente como de consenso, pero en la parte de las derivadas. No sé si se pueda volver hacia atrás para mirarla. Claro que sí. O sea, cuando ya fuimos a ir más adelante, cuando ya la vamos a poner acá. Es exacto. Sí, ahí en la parte de gradiente. En ese caso sería la misma que acabamos de hacer, pero haciendo como un consenso a la vez es decir, entre las derivadas. No necesariamente. Precisamente no. Sí, pero sí podría ser, o sea, podría ser más parecido a eso. Esta es como la idea de que podemos utilizar la idea de consenso para de una vez ponerlo acá. Pero bueno, eso lo vemos en la próxima clase, que vamos a ver el ejemplo de cuando tenemos en dos pasos, cuando tenemos la variable w y la variable x. ¿Sí? Ok, listo. Pero yo creo que ahí podríamos hacerlo primero en una dimensión para no perdernos. Entonces tenemos solamente una dimensión, es decir, x solo tiene una dimensión y tenemos w para poderla meter ahí fácil y que y después ya miramos si hay necesidad de extenderlo o si funciona exactamente como lo hicimos ahorita. Bueno, listo. Bien, entonces ya quedó claro la idea de que así no es en la vida real. O sea, esto es más como conceptual, porque conceptual sí la dibujan, pero de hecho yo no, sí, tampoco escriban esto así, lo ponen como por componente. Pero pues nosotros ya llegamos a una generalización teórica que nos va a servir, o sea, por lo menos de representación, que es esta. Entonces es chévere porque yo creo que no la usan mucho, pero uno podría ponerla así a la hora de hablar de varias dimensiones, ¿verdad? Y ahora en el mundo en el que se ha metido Vladimir en algún momento, es todavía más complicado porque es redes de múltiples capas, ¿no? Entonces sería como el Kronecker del Kronecker, asumo. Sí, tendría que ser como un Kronecker más grande, sí. Sería el doble Kronecker, alguna vaina así, toca mirar. Bien, pero esto es útil que lo tengamos ahí en mente, porque ya nos aclara a la hora de hacer los cálculos, ya esto funciona. Este producto de hecho está en MATLAB, entonces lo pueden utilizar. Y si no, pues se puede hacer a pedal. A pedal quiere decir poner todo, ¿cómo sería pedal?
poner toda la matriz de Kronecker. Ah, correcto. A pedal sería así. Eso lo podemos hacer un instante. Espero no se confundan más de lo que ya están. A pedal uno podría organizar por componentes. Es decir, en vez de hacerlo como hice yo ahorita, lo podríamos poner de la forma B1, B2, U1, U2. Sí me sirve la intuición ahí o no. Que uno podría hacerlo de otra manera, que sería tener el vector acomodado así, por los B, por los U. A ver. Y entonces me daría la matriz A, haría la matriz A y la matriz A, y aquí pondría, sí, aquí serían como los T más 1, y aquí tendríamos entonces otra vez B1, B2, U1, U2. Matriz de 0, matriz de 0. Entonces, este con este con este. Funciona, ¿no? Así funcionaría también. Los U sería este con este con este. Esta sería una alternativa. Sí, que sería por componentes. Aquí tendríamos entonces que tener el F organizado diferente porque sería la derivada de F1 con respecto a B1 y aquí tendríamos la derivada de F2 con respecto a B2. Tendríamos F1 con respecto. Qué gripota que tengo, no, todavía nada. Ojalá. Pues sí. Recién, mejor que todo eso. Sí, no es nada de patatus. ¿Qué nos decía Vladimir? Nada, que estoy hablando, es que tengo como una gripita chiquita, pero nada más. Pilas porque ¿qué? Porque no hay forma de uno tener gripe si no tiene contacto con otros humanos contagiados de gripe, ¿no? O sea, uno solo le puede dar, si uno está aislado, solo le puede dar resfriado. Resfriado es que pues, usted se expone al frío y le da un poquito de resfriado, pero si es Sí, viral, ojalá sea eso, un resfriado. ojalá sí, porque si tiene virus es porque tuvo contacto con alguien que tenía virus. No hay forma de producir virus uno solo. Bien. Bien, esa sería una alternativa, vamos a llamarla la alternativa 2, ¿sí? Que también funciona, dependiendo, es que eso depende cómo lo programen ustedes, ¿no? Cómo van a hacer la programación. Entonces alguien que maneja esto de los cálculos con matrices me va a decir, las matrices con ceros, con muchos ceros agrupados así, que eso no es bueno, no sé, ¿sí? Entonces ya depende de cada uno, de cómo la vea, porque aquí lo que uno tendría es, armaría una matriz grande que tiene la matriz A y la matriz A, 0 y 0. Tendría menos elementos que la otra matriz, porque la otra tiene, o no, lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tenemos 8. Esta tiene... Los mismos, tienen la misma cantidad de elementos, solamente que aquí están más dispersos, están por toda la matriz, en cambio acá están agrupados y el resto son ceros y ceros. Bueno, ahí ya miran ustedes con el cálculo que quieran utilizar. Es exactamente igual, ¿sí? Con el orden superior. Bien, más preguntas. Si les da pena preguntar con la grabación, pues paramos.